tal amigos y amigas de Antofagasta Televisión? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión le damos la bienvenida a Pablo Rojas, vocero de la Mesa Intercultural de Antofagasta. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Iván. Muchas gracias por la invitación. Pablo, bueno, básicamente primero saber a través tuyo cuáles fueron quizás los principales hitos de las organizaciones que pertenecen a esta Mesa Intercultural durante el año 2016 en Antofagasta. A ver, como la mesa se compone de diferentes organizaciones, digamos, cada organización fue avanzando en sus tareas particulares, algunas de las cuales trabajaron harto o trabajamos harto en campamentos, con personas migrantes y chilenas en esos espacios. Y como mesa intercultural yo diría que uno de los grandes hitos fue la consolidación del trabajo conjunto que venimos desarrollando desde el 2013, participar e incidir un poco en las discusiones relativas a temas municipales. Hicimos ahí un debate con candidatos y candidatas al municipio, entre las cuales se encuentra la actual alcaldesa también, reuniones con parlamentarios y parlamentarias para hacerle nuestras propuestas relativas a políticas migratorias y a ley migratoria, poder reunirnos con organizaciones de personas migrantes que se han constituido o que están en proceso de constitución y contribuir un poco a ese proceso, y también poder comenzar algo que para nosotros es bien importante, que es la articulación de una red nacional de organizaciones de migrantes y promigrantes. Sí, porque muchas veces el antofagastino tiene la visión de que este fenómeno, estos temas solamente afectan a la ciudad de la región, y nos cuesta bastante percibir que hay otras regiones que también están pasando por procesos que son sumamente complejos. Solamente mencionar Santiago, por ejemplo, entre otras, que también yo creo que requiere un análisis por parte de ustedes, debido a que son fenómenos que, si bien pueden tener sus diferencias, también tienen sus similitudes. Sí, en ese sentido, bueno, las regiones que concentran mayor cantidad de población migrante a nivel nacional son las tres regiones de la zona norte, digamos, Tarapacá, Arica, Antofagasta, y por otra parte la región metropolitana, que concentra alrededor del 66% de la población migrante actual, digamos. Entonces, efectivamente, los procesos de articulación entre las regiones del norte con la metropolitana, por ahí también la quinta y otras más, es bastante importante porque nos permite ir desarrollando un discurso común a la vez que vamos rescatando también las particularidades de cada región. ¿Cómo ven ustedes también la dureza con que por lo menos uno percibe que año a año se desarrollan discursos de tipo xenófobo y racista? ¿Cómo es que también se está trabajando en conjunto con las autoridades para poder dialogar en torno a una situación que en ciertos sectores preocupa bastante, tal como te comentaba, por la dureza justamente de ese tipo de discurso? A ver, lo que hay que entender acá es que los procesos migratorios actuales están muy vinculados a la actual globalización también. Entonces tenemos más gente moviéndose en el mundo que toda la historia anterior. Tenemos que las migraciones ya no son solamente económicas, sino que también tienen que ver con factores climáticos, con factores de seguridad, mucha gente que solicita refugio, los conflictos armados que se están dando en el mundo. Y sobre todo a propósito o a partir del 2001, el atentado a las Torres Gemelas, los países occidentales han tendido a generar acciones de seguridad, digamos, interior de sus estados, que han afectado bastante los procesos migratorios. No los han detenido, ¿ya? Pero han producido también discursos xenófobos de seguridad que han impactado en la población. El caso de Trump en Estados Unidos o de Le Pen en Francia son bastante llamativos al respecto. Entonces, la pregunta es cómo esos discursos y esos procesos, que son procesos globales, tienen una bajada territorial, ¿ya? Y acá hemos visto que efectivamente los representantes tanto de la derecha política como también de la nueva mayoría, no todos, pero algunos representantes parlamentarios, se han ido casando con ese discurso. O han ido diciendo, bueno, sí, derechos, pero también deberes, no entendiendo el enfoque de derecho en su conjunto,
o proponiendo nociones como de migración segura, que en realidad son migraciones más restrictivas, que aumentan la irregularidad migratoria y la vulnerabilidad de las personas que migran. Entonces, nosotros vemos con buenos ojos al menos algunas acciones que ha realizado el gobierno regional en torno a la creación de un gabinete de interculturalidad, un consejo ciudadano, que ha avanzado más o menos lento, pero esperamos que 2017 pueda avanzar de mejor manera. Y también la morigeración o un poco la bajada de tono que ha tenido la alcaldesa respecto de sus declaraciones de, no sé, hace un año, lo que nos parece que es bastante positivo pensando en avanzar hacia una Antofagasta intercultural. Pero esa perspectiva, justamente, Pablo, la creación justamente o la reformulación de la ley de migración vigente podría venir justamente a colocar paños fríos probablemente algunos de estos discursos, dependiendo también de cómo finalmente termine enfocándose esta nueva normativa que es esperada por muchos sectores políticos. Yo creo que va a ser lo contrario. Yo creo que más bien va a poner paños calientes, porque si uno lo piensa, esto fue bastante particular. Una semana antes de que Sebastián Piñera, Manuel José Osandón, la derecha en su conjunto, pusiera el tema de la migración, una semana antes el director nacional del Departamento de Extranjería, Rodrigo Sandoval, dijo que en este gobierno probablemente no iba a haber ley, ¿ya? Entonces, cuando salen los discursos o las declaraciones de la derecha y al día siguiente el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, dice vamos a ingresar la ley, se genera un hecho político que es importante, que vuelve al tapete el tema de la ley. El tema de la ley estaba olvidado por este gobierno, ya no lo iban a lanzar. Y a propósito de cómo lo instala la derecha, vuelven a reinstalarlo. Entonces, lo que ha dicho el gobierno es que en enero debería estar ingresada la ley antes del descanso parlamentario para ser discutida en marzo. Ahora, nosotros creemos que las condiciones bajo las cuales se va a discutir no son las más aptas, digamos. ¿Por qué? Porque probablemente lo que va a suceder es algo similar a lo que ha sucedido en todos los países donde se han discutido leyes migratorias en procesos eleccionarios, ¿ya? O sea, nosotros sabemos que el racismo y la xenofobia gana más votos, digamos. Entonces, vamos a tener que la derecha va a tratar de ganar votos a través de desarrollar un discurso xenófobo, racista, de control, criminalizador de la migración, y la nueva mayoría, digamos, se va a ver en la necesidad de acercarse también a los votantes a través de un discurso que puede ser similar. Y las fuerzas progresistas extraparlamentarias, o más bien que no están dentro del duopolio, van a tener algunos problemas respecto de eso. Entonces, para nosotros lo que es central en este proceso es que las organizaciones de la sociedad civil, migrantes y promigrantes, puedan efectivamente articularse de tal manera de contrarrestar los discursos xenófobos que se van a dar ante la eventual discusión de la ley este año. Me gustaría ir un poquito menos a los mitos que hay en el tema migrante, y tú mencionaste uno que tiene que ver con la poca comprensión de esta dicotomía que se provoca entre derechos y deberes. No sé si puedes andar un poco en ese punto, porque también es uno de los discursos que normalmente escuchamos también a través de los medios de comunicación. A ver, cuando uno habla de, por ejemplo, cuando uno habla de los estados de bienestar europeos o de los proyectos de estado de bienestar antes de la dictadura en Latinoamérica, de los estados desarrollistas, qué sé yo, estaban sustentados en la garantía de derechos universales: salud, educación, vivienda, trabajo. Cómo un país garantiza sus derechos a través de los tributos, ¿ya? A través de los impuestos y a través de el producto del trabajo. ¿Quién produce, digamos, las riquezas del trabajo? Los trabajadores, las personas, ¿ya? No los grandes empresarios, sino que los trabajadores. Entonces, un sistema de derechos está constituido desde un inicio por deberes que tienen las personas que trabajan, ¿ya? Y que producen la riqueza a través de, como dije, los tributos y todo eso. Entonces, a partir de esa producción de plusvalor, lo que hace el Estado es redistribuir esa producción de valor de los trabajadores
en los propios trabajadores para que tengan pensiones dignas, para que tengan buenos trabajos, para que tengan una educación pública, gratuita, etc. Entonces, lo que tenemos, sobre todo después de la dictadura, es que ese Estado desarrollista o proyecto de Estado de bienestar desaparece en este país y tenemos un Estado subsidiario donde todo está privatizado en el fondo. Entonces, bajo esa lógica, no tenemos un Estado de derechos sociales, ¿ya? Y por lo tanto, lo que nosotros buscamos es volver hacia un Estado de derechos sociales donde las responsabilidades de los ciudadanos sean debidamente asociadas a las garantías que tiene que dar el Estado y por lo tanto, el trabajo de las personas migrantes y nacionales pueda ser redistribuido en derechos sociales. Ahora, ¿qué es importante respecto de esto? Que la mayoría de las personas migrantes vienen a trabajar o trabajan, digamos, más incluso que las personas chilenas actualmente. Entonces, tributan más, pagan más IVA, ¿ya? Incluso pagan sus sistemas de salud cuando están afiliados a FONASA. Entonces, cumplen los deberes que les deberían tener por contraparte o traer por contraparte derechos sociales. Pero como todo está privatizado en este país, no tenemos esos derechos. Entonces, cuando la derecha o incluso todo el espectro político habla de que hay muchos derechos y no hay deberes, en realidad, así de verdad, lo que tenemos es que la ciudadanía migrante o nacional cumple muchos más deberes de los derechos que realmente tiene. Entonces tenemos una discusión que es falsa. Oye, Pablo, también, volviendo también al tema de los mitos, constantemente se entregan cifras que tienen que ver un poquito con la realidad a través de encuestas, que tiene que ver con la cantidad de migrantes, el estatus en que se encuentra en nuestro país, por ejemplo. Sin embargo, está esta constante también desacreditación a través de redes sociales, incluso con respecto a estas mismas cifras. ¿No se quiere aceptar la realidad detrás de estos mitos o hay ciertos grupos sociales que prefieren vivir con los mitos del tema migrante antes que enfrentar lo que realmente está pasando? ¿Cómo podríamos hacer un análisis con respecto a esta cifra y a la visión finalmente que parte de la sociedad o que toda la sociedad pueda tener de ellas? Lo que hay que tener claro es que nosotros, como nos comparamos con los países desarrollados, ¿cierto? de la OCDE en este caso, el promedio de migración en los países de la OCDE está sobre el 8%. En Chile, de acuerdo a las últimas cifras oficiales del DEM, está en 2,3. Actualmente debe estar en 2,7, 2,8 a partir de la CACEN. Hay regiones, no obstante, que tienen un promedio mayor, más cercano a la OCDE. La región de Antofagasta, la región de Arica son un caso de ese tipo. Estamos alrededor del 6,6, aún por bajo de la OCDE. Por otra parte, somos un país más expulsor de inmigrantes, o sea, de chilenos que salen, que receptor, digamos. De hecho, hay más chilenos viviendo en Argentina, por ejemplo, por tomar un solo país, que migrantes viviendo en Chile, ¿ya? Entonces, y por otra parte está el tema de cómo esto se vincula a racialización, a los procesos de racialización. O sea, cómo además esto no tiene que ver solamente con el migrante, digamos, o con el migrante internacional, sino que más bien con un tipo particular de migrante, ¿ya? El migrante negro, ¿ya? Al que se le achacan una serie de vinculaciones con temas de inseguridad, con temas de narcotráfico, etcétera. Y eso a mí me genera particular pena porque en realidad el pueblo afrocolombiano, afrolatino, africano en general o de ascendencia africana ha sido golpeado durante toda la historia. Son los que más han sido discriminados en todos los países del mundo, incluso en sus mismos países. Y nosotros, cuando llegan acá, digamos, la mayoría, los tratamos tan mal como los han tratado en toda su historia. Entonces, yo creo que nos hace falta mucha sensibilidad para comprender al otro, digamos, porque cuando nosotros discriminamos a alguien, y eso también me toca a mí o te toca a ti, estamos hablando más de nosotros mismos como somos que del otro. Entonces eso es bastante preocupante respecto a la sociedad que queremos construir. Es bastante fuerte también. ¿Somos xenófobos o racistas selectivos?
Yo diría que... De acuerdo a lo que decía justamente recién, hay cierta fijación con un biotipo específico, con una nacionalidad específica. ¿Somos selectivos también en nuestro racismo y nuestra xenofobia? Sí, evidentemente. Ahora, no me interesa a mí responsabilizar al individuo por su acción racista, digamos. Tanto el patriarcado como el racismo, la xenofobia, el clasismo, que son cuestiones que están tan arraigadas en nuestra cultura nacional, desde la colonia, incluso desde antes, se vinculan. Entonces, cuando nosotros actuamos de manera racista, también es probable que actuemos de manera machista, por ejemplo, ¿ya? Y es difícil reconocerlo, pero la estructura social de este país actualmente promueve las prácticas racistas más que las prácticas de reconocimiento del otro, ¿ya? Cuando tenéis que consumir y competir por una pega, competir por dónde va a estudiar tu hijo, por tener buena educación, salud, evidentemente eso acentúa patrones culturales y el modelo económico que tenemos, que es un modelo competitivo y que busca discriminar al otro a través de estas estructuras racistas, patriarcales, xenófobas, etc. Entonces, definitivamente, nuestro racismo, nuestro machismo no deja de ser efecto también de la sociedad en la que estamos viviendo. Pablo, para cerrar brevemente, algunas de los grandes desafíos que tiene la Mesa Intercultural para este año 2017. A ver, desafíos, y acá me interesa mencionar algo que algunas de las organizaciones me pidieron que mencionara. La migración no tiene que ver única y exclusivamente con trabajo, ¿ya? No solo existe la migración económica, y de hecho hay muchas personas que vienen solicitando refugio acá. De hecho, deberíamos tener más personas que solicitan refugio, pero en la frontera las policías no les indican que pueden hacerlo, ¿ya? Pero no obstante eso, el programa que trabaja refugio acá en Antofagasta, que es FASIC, tuvo 38 casos en el 2015 de solicitantes de refugio y actualmente tuvo 241. ¿Ya? Ha aumentado la cantidad de personas que... Sustentable, una alza bastante grande. Otro desafío que es importante tiene que ver con los temas de educación. Superar el tema del RUT 100, que ya ha sido relativamente superado por el IPE en el Ministerio de Educación, pero que aún así mantiene los RUTs provisorios de los chiquillos que estudian, mantiene la imposibilidad de que algunos puedan acceder a la universidad, puedan acceder a las becas, puedan acceder a una serie de derechos que les correspondería de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. Ahí es algo importante que queremos trabajar. Y lo otro tiene que ver con la ley migratoria, ¿vale? Nos interesa que salga una ley migratoria que esté basada en una perspectiva de derechos, que garantice derechos sociales básicos. Y en ese sentido, una de las cuestiones centrales en términos de organización tiene que ver con promover las organizaciones de migrantes acá en la ciudad y también con fortalecer la red nacional que estamos construyendo con organizaciones del resto del país. Bueno, Pablo, estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre este 2017 con un tema que tiene que ser, sino el más, uno de los más complejos que nos ha tocado enfrentar como sociedad durante los últimos años. Y en donde, por supuesto, también nos queremos ser parte como medio de comunicación para continuar, ojalá, contribuyendo a la difusión de todos los avances que están logrando con respecto a temas migratorios. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Iván. Nosotros dejamos hasta acá esta entrevista, nos encontramos en una próxima oportunidad, como siempre, con interesantes invitados por las pantallas de Antofagasta Televisión. Hasta pronto.